Le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa, ¿verdad? Para adorar y bendecir su nombre. Y le damos gracias a Dios por todo lo que da a nuestras vidas. Amén. Y bueno, vamos en esta tarde, así como nos gozamos en la alabanza, ¿verdad? Vamos a gozarnos en el consejo que tiene Dios para nuestra vida. Amén. Y yo les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el libro de San Marcos capítulo 6. Y vamos a darle lectura del versículo 30 y el versículo 31. Y antes de darle lectura, voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora delante de ti está nuestra vida, está nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Aquí estamos delante de ti, Señor, para que seas tú quien habla nuestras vidas. Para que seas tú, Señor, que nos lleve a esa verdad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido que tu Santo Espíritu use mi vida, que use mis labios para hablar tu palabra, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para poder comprender lo profundo y lo hermoso de tu palabra, Señor. Te pido, por favor, que reprendas toda obra del enemigo, Señor, que quiera robar nuestra paz, que quiera robar tu palabra, y que en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, tengamos esa libertad para escuchar tu palabra. Bendícenos a través de tu hermosa palabra y llénanos, Señor, de tu paz. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, quien merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Voy a darle lectura, hermanos, a Marcos capítulo 6, del versículo 30 y el versículo 31. Amén. Dice la palabra de Dios así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Bueno, el nombre de este mensaje yo le ponía la necesidad de apartarse, la necesidad de tener un lugar tranquilo, ¿verdad? La necesidad de tener paz en nuestra vida. Ayer leía este libro que es en el que estamos, se está estudiando, el libro de San Marcos, y volvía a ver al estar leyendo esto, veía un comentario que hacía los que ponen ahí comentarios en la palabra, ¿verdad? Y veía esa necesidad de Jesús que vio en sus discípulos. Él veía que el trabajo tanto de Jesús como de sus discípulos no era un trabajo fácil. Ellos estaban teniendo mucho trabajo, ¿verdad? Iban a diferentes ciudades caminando, porque no es como ahora que tenemos un transporte a donde podemos ir y llegar más rápido. Antes tenían que ir caminando, ¿verdad? Tenían que ir en el rayo de sol, porque atravesaban lugares de desierto. Pasaban de ciudad en ciudad llevando el evangelio. Iban y predicaban la palabra, ¿verdad? Que el reino de los cielos se había acercado. El trabajo que ellos hacían era mucho trabajo, ¿verdad? Y dice que era tanto el trabajo que a veces no tenían tiempo ni para comer. Era mucho lo que ellos estaban haciendo, tanto Jesús como sus discípulos. Y dice que era tanto ese trabajo, pues que el Señor les dice que necesitaban descansar un poquito, ¿verdad? Y estamos viendo que los apóstoles se juntaban y le decían a Jesús, contentos de todo lo que de todo lo que estaban haciendo, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos le decían: hemos hecho esto, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado, en tu nombre, y hemos enseñado tu palabra, hemos enseñado la verdad. Ellos tenían muchísimo trabajo, estamos viendo lo que ellos hacían,
Y dice que ellos también ministraban. El ir y ministrar a personas, el ir y llevar esa fortaleza a personas, a veces los cansaba, tanto físicamente como espiritualmente. A veces el ministrar a una persona que trae cargas es pesado. Es pesado porque hay gente que viene con ataduras muy grandes, viene con cansancios, con amargura en su corazón, que a veces poderlos ministrar es cansado. A veces pareciera que lo que ellos traen como que quisiera pasarse a tu vida y hay veces que hay gente con la que ministras y que está llena de amargura, ¿verdad? De enojo, de resentimiento, y cuando te empiezan a hablar de personas pareciera que esa amargura que ellos tienen quisiera pasarse a tu vida y que tú sintieras la misma amargura, el mismo enojo, el mismo coraje. Pero el Señor sabía las necesidades que estaban o el trabajo que ellos estaban teniendo. También ellos enseñaban la palabra de Dios, enseñaban que el reino de los cielos se había acercado y como yo les decía, no era fácil tener que ir de ciudad en ciudad, ¿verdad?, a llevar las nuevas de salvación. Ellos tenían que enfrentarse a dar libertad a gente que estaba oprimida por demonios. Tenían que enfrentar batallas. Jesús enfrentó muchas batallas, ¿verdad? Con espíritus que tenían que ser echados fuera de las personas. En aquel tiempo había mucha opresión, había mucha gente que estaba poseída por espíritus malos. Y estaba enfrentando una batalla no humana, sino enfrentaban batallas espirituales, se enfrentaban a potestades, espíritus que eran fuertes. Tan solo la Biblia nos habla ahí en el capítulo 5 de Marcos, en el capítulo 5 del versículo 4 al 9, de ese endemoniado gadareno, de esa persona que dice que era atado con cadenas, atado con grillos y que estaba en los sepulcros, pero era tan fuerte la posesión que tenía este hombre que se rompían las cadenas y que tenían que sujetarlo fuertemente. Y dice que cuando él pasaba por ahí, ¿verdad?, pues tenía que enfrentarse a esas situaciones. Dice que el endemoniado gadareno corrió a Jesús y le dijo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y Jesús tenía que echar fuera a esos espíritus que atormentaban a este hombre. Él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Legión, porque eran muchos. Eran muchos, no era solamente un demonio, eran muchos demonios, al grado que nos habla la palabra de Dios que había un rato como de 2000 cerdos. Y cuando salieron estos demonios de este hombre, fueron a dar a esos cerdos, ¿verdad?, que se precipitaron en un despeñadero. Quiere decir que Jesús se enfrentaba a estas potestades, a estos principados. Y el enfrentarse a potestades y principados no es fácil. Cansa, ¿verdad? Enfrentarse a situaciones así, de llevar y sanar a una persona, de dar libertad, cansa. Y era lo que ellos estaban pasando en esos momentos. Trabajaban y estaban echando fuera demonios y echando espíritus que atormentaban, ¿verdad?, a los seres humanos en aquel tiempo, y que hoy en día muchos también son atormentados por espíritus, y que el ministrar a personas también es cansado. Pero vamos a ir viendo que también ellos sanaban, y no solamente eso, sino que ellos enfrentaban también difamaciones, ¿verdad? Jesús y los discípulos enfrentaban difamaciones, que la gente hablara mal de ellos, que la gente dijera cosas que no eran lo correcto, y los cansaba, y los entristecía, y los lastimaba. A Jesús le decían: tú vienes y echas los espíritus en el nombre de Belcebú. Y decía él: si yo echara fuera estos espíritus en el nombre de Belcebú, pues su reino sería dividido. Pero él los echaba en el nombre del Dios Todopoderoso. Y eso también cansaba a los discípulos, eso también cansaba a Jesús, la tristeza. Dice la palabra de Dios que él fue experimentado en quebranto.
varón de dolores, un hombre que fue despreciado, desechado por su mismo pueblo. Decían, ¿quién es este Jesús? ¿Que no es el hijo de José y el hijo de María? ¿Que no son sus hermanas y sus hermanos tales? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y eso en el corazón de Jesús traía dolor, ¿verdad? Traía dolor. Ellos enfrentaban dolor, tristeza, ¿verdad? Muchas cosas en su corazón. Enfrentaban esas difamaciones, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver. Y si nosotros leemos los 4 evangelios, vemos todo lo que Jesús y sus discípulos enfrentaron. Y aún después de que Jesús, muere, ¿verdad? Los discípulos siguieron enfrentando difamaciones, ¿verdad? Por la gente que estaba a su alrededor, al grado de muchos llevarlos a prisiones, a cárceles, a ser apedreados, a ser muertos, apedreados como Esteban. Muchos de ellos, ¿verdad?, fueron perseguidos, aserrados, fueron llevados de un lado hacia otro, quitándoles todas las cosas que les pertenecían. Ellos enfrentaban difamaciones. Ellos también enfrentaban muchos problemas o enfrentaron problemas económicos, sus discípulos y Jesús mismo. Nosotros vemos cuando Jesús está compartiendo el mensaje, compartiendo su palabra, ¿verdad? Vemos de esa gente que es alimentada. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Marcos 6, 35 al 37. Y dice la palabra de Dios así: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos decían: no tenemos tanto dinero como para hacer tantas cosas. No tenemos muchísimo dinero para darle de comer a tantísima gente, a 5,000 personas. Dice, con tan solo este dinero no nos alcanzaría para hacer esto. Quiere decir que ellos también enfrentaban situaciones económicas difíciles. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice que las zorras tenían cuevas, guaridas, pero el Hijo del Hombre no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Y esas situaciones económicas, yo creo que también los cansaban. Yo creo que esas situaciones económicas también los lastimaban, ¿verdad? Esos problemas económicos y problemas de muchas cosas que ellos podían tener a su alrededor. Pero algo que Jesús vio en ellos y que quiso dejarles muy marcado a ellos y así como a ellos a nosotros, que nosotros hoy en día también estamos pasando por situaciones difíciles. Muchos de ustedes quizá están padeciendo situaciones con familiares, ¿verdad? Porque Jesús también tuvo esos enfrentamientos con su pueblo. Él tuvo enfrentamientos con su propio pueblo. Él los llamaba como su familia, como alguien que lo despreció y enfrentaba problemas con la familia. Tuvo problemas con su pueblo. Y hoy en día muchos de nosotros estamos en la misma situación quizá que Jesús y los discípulos, pasando por situaciones de trabajar mucho, es decir, no tenemos a veces tiempo ni para comer, a veces ni siquiera tenemos tiempo para descansar, ni siquiera para darle atención a la familia, ¿verdad? No tenemos tiempo para muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor, nos hacía ver que cada uno de nosotros también, pasando estas situaciones a veces de ministrar, de sanar, de trabajar, problemas con familiares, problemas económicos que también nos cansan, problemas con las familias que a veces nos llenan de amargura, de enojo, de resentimiento, de dolor, de tristeza. Esas cosas que se van llenando en nuestra vida y que a veces las vamos cargando y nos cansan. Jesús le decía a sus discípulos, cuando ellos llegaron de trabajar, les dijo a sus discípulos,
Él les dijo, venid, vengan. Y cuando nosotros hablamos de la palabra venir, es caminen, vengan hacia donde yo les voy a mostrar. Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Él les dijo a sus discípulos, a ver, vengan, vamos a ir a un lugar desierto, a un lugar donde nos olvidemos de todo esto por un poco de tiempo, por un poquito de tiempo, para que puedan descansar, para que después puedan seguir adelante. Jesús les dijo, es necesario que vengan y descansen, que descansemos de todas las cosas que nos están agobiando. Cuando Él les dice venir, les dice, vengan a este lugar, a un lugar, cuando les dijo un lugar desierto, les estaba diciendo a un lugar despoblado. A veces es necesario, todos los días, nos decía el pastor en la semana, el domingo, todo lo que él hacía, ¿verdad? En la semana. Dice, a veces estoy muy cansado. Estoy tan cansado que ya ni quisiera hacer las cosas, pero sé que tengo que seguir trabajando. Pero el Señor nos decía, a ver, hagan un alto y vayan y descansen un momento. Cuando habla del descanso, no se está refiriendo a no hagas nada, Se refiere a ese momento de ir a la intimidad con tu Padre. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:6. Dice, pero tú, cuando vayas a tu Padre, cierra tu puerta, métete a tu cuarto, a tu habitación, cierra la puerta y ahí, en lo secreto, pídele a tu Padre. A veces es necesario que nosotros nos olvidemos un momento de todas las cosas que estén a nuestro alrededor, de esos problemas, de esos trabajos, pero para venir y descansar en Dios. Dios dice, venid a mí y descansen, venid a mí y descansar, venid para que yo les haga descansar, para que puedan seguir llevando la obra, porque es pesada, porque es difícil. Pero dice que su trabajo no es muy pesado y es ligero de llevar, pero si los llevamos después de nuestras fuerzas, se hace difícil. Pero Él quiere que nosotros vengamos a ese momento de paz, a ese momento donde estemos con Él en intimidad, en esa paz. Y no solamente el Señor Jesús les decía, para que estén solos un momento. Y pensemos también, a veces el Señor nos dice, ahí a veces en medio de esa intimidad pensamos muchas cosas, ¿verdad? Descansamos, dejamos las cargas y el Espíritu Santo viene y lleva nuestra carga, lleva nuestra necesidad, lleva lo que Él quiere es que en nuestra vida haya paz, en nuestra vida haya descanso, para no trabajar en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Que Él sea el que nos dé la fuerza para seguir adelante. Porque humanamente, hermanos, así como Jesús y sus discípulos se cansaron. Y Jesús veía el cansancio. Y Jesús les dijo, vengan. Y cuando dice, vengan, vayan a este lugar que yo les voy a mostrar. Él les dijo, a un lugar aparte, a un lugar desierto, ¿verdad? Dice, a un lugar separado. Cuando le dice a un lugar aparte, es a un lugar separado, donde no estemos con los problemas, donde no estemos con esas situaciones que nos cansan, sino que vengamos y las pongamos en las manos de Dios. Dice, a un lugar desierto y descansar. Descansar. Cuando decimos de descansar, es reponerse de ese cansancio, de hacer una pausa en el trabajo, un momento para que nuevamente volvamos a tener fuerzas y volvamos a seguir trabajando. El Señor les dijo por un poco, no les dijo por siempre, por un poquito. Descansen. A veces necesitamos como humanos también sentarnos un ratito y descansar y decir vamos a descansar tantito. Estamos en el afán todo el día trabajando y a veces no pensamos en nosotros. Y el Señor quiere llevarnos a un descanso, a una paz y a una tranquilidad. Primeramente en su presencia.
pero también a cada uno de nosotros nos quiere llevar a un descanso, y más en estos tiempos que vivimos vidas aceleradas, vidas que vamos y venimos, y no tenemos a veces un momento de descanso. El Señor quiere que tomemos para nosotros mismos un descanso, y que esto no es malo. Dijo, descanse por un poco de tiempo, descanse. Quiere decir que si hoy tuviste un día muy trabajado, el Señor dice, bueno, si no has venido a mí, venir a mí y descansar. Y después de que hayamos venido a su presencia, tómate un momento para ti. ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor tomaste un momento para ti y decidiste tomarte a lo mejor un café? Tú solo a lo mejor. Tú solo ahí, descansando de esa presión, de esas cosas que están a nuestro alrededor, a veces que son difíciles. Jesús les decía a sus discípulos, vengan para que estés a solas conmigo y un momento a solas, sin tantas cosas que están a nuestro alrededor. Ahí, cuando nosotros venimos a su presencia, ahí hay libertad, ahí hay descanso. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros llevamos los problemas con las familias, cuando llevamos situaciones difíciles, son situaciones que nos cansan, pero el Señor nos dice que en su casa hay plenitud de gozo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Salmo 55, 16, 18. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamé y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, y Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Quiere decir que el Señor, en medio de todas las persecuciones del enemigo, en medio de problemas a lo mejor familiares, de problemas a lo mejor que enfrentamos económicos que nos cansan, ¿verdad? El Señor dice que en medio de todo ello, Él tomará el control y dará paz a nuestras almas, ¿verdad? A veces son tan grandes las situaciones que quisiéramos tener alas como de paloma, dice el salmista, y como no tengo alas para volar lejos, de irme y olvidarme de todo y no saber más de nada. Porque muchas veces esto pasa cuando en nuestra vida espiritual a veces muchos quisieran tirar la toalla o decimos ya no quisiera seguir adelante, es muy pesado el trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y a veces decimos ya no quiero seguir, pero el Señor nos dice sigue adelante, esfuérzate. Lo único que nosotros tenemos que venir es venir a una intimidad con Él, a un lugar de reposo y de descanso. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, 28 y 30, dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo en Él podemos encontrar descanso para nuestras almas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces, hermanos, habrá paz en nuestra vida cuando venimos a Él, habrá descanso, habrá perdón, porque Él nos llevará cuando estamos en intimidad. Si hay enojo, si hay amargura en nuestro corazón, si hay tristeza, si hay dolor, y venimos a Él, Él nos da paz. Él nos da paz, Él nos ayuda a perdonar a los que nos han ofendido, Él nos ayuda a perdonar y a sanar las heridas que hay en nuestra vida. Él quiere que el pueblo de Dios viva en libertad, en descanso. No solamente cuando habla de descanso es ir y sentarte. A veces muchos entran en la presencia de Dios y oran, pero no tienen el descanso que necesitamos tener para seguir adelante. Porque se levantan y siguen con las mismas cargas, siguen con el mismo dolor, con la misma amargura, con el mismo enojo, con el mismo resentimiento. Pero Dios dice, deja tu carga y descansa en mí.
Él nos va a hacer, en su presencia nos va a hacer perdonar a los que nos ofenden. Él nos va a hacer amar a los que hablan mal de nosotros. Él nos va a hacer reconciliarnos. Él va a quitar de nosotros todas las cosas que están estorbando de nuestra vida para que tengamos descanso. Porque una persona que también tiene amargura, tiene dolor en su corazón, se detiene también y no puede seguir trabajando. Y el Señor quiere que esa persona tenga ese descanso y esa libertad para seguir adelante. Pero solamente en Él. En Él hay libertad. Él quiere llevarnos a un lugar tranquilo, a un lugar que está lejos. Cuando hablamos de la palabra tranquilo es estar relajados, aun aunque haya problemas, aun aunque haya situaciones económicas difíciles, aun aunque haya mucho trabajo en la casa, mucho trabajo en la iglesia, nuestra vida debe estar relajada y en paz. No podemos estar con los nervios alterados. No podemos estar que tantito nos dicen algo y tantito explotamos porque traemos tanto en nosotros. Porque el Señor nos quiere llevar a ese lugar tranquilo, a ese lugar de reposo, a ese lugar donde recargues nuevas fuerzas, donde una persona tranquila es que aunque está el problema, no está preocupada. No está preocupada por lo que va a pasar mañana, por lo que va a comer mañana, por lo que va a hacer mañana. Cada día, dice la palabra de Dios, tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Pero el pueblo de Dios necesita descansar en Jesús, así como les dijo a sus discípulos, venid. Así nos dice a nosotros, vengan, vengan. Yo sé todo lo que han estado haciendo. Yo sé todo lo que trabajan. Yo sé todo lo que están pasando. Yo sé sus problemas. Yo sé sus necesidades. Yo sé el problema que enfrentan, a lo mejor en la iglesia, el trabajo es pesado, en la casa el trabajo es pesado. Yo sé lo que enfrentan, dice el Señor. Dice, pero vengan, vengan y descansen. Descansen en mi presencia, aparte. Olvídense un momento de todo aquello y vengamos. No sé si logro llevarlos o el Señor los lleve a ese lugar de descanso que Él nos quiere dar, de tranquilidad, para que entonces podamos seguir trabajando, podamos seguir trabajando. No estoy diciendo no trabajen. El día de hoy podemos descansar y mañana ya terminamos muchas cosas a lo mejor y podemos descansar. A veces a mí me pasa que estando en la casa, pues uno como mujer tarda más en terminar los quehaceres, ¿verdad? Porque el esposo llega de trabajar y bueno, él ya termina, pero todavía nosotros como mujeres hay que darle cenar al esposo, hay que darle cenar a los niños, hay que acostarlos y todavía tenemos un poquito de trabajo y a veces terminamos como a las 10, 10:30, 11 a veces, pero en mi vida cuando ya está acostada mi hija, está acostado mi esposo, a veces nos ponemos a ver la televisión y él se queda dormido porque también ya es mucho su cansancio. Y yo en ese momento ocupo para descansar y empiezo a decirle al Señor, gracias por lo que me das. A veces vengo en esa paz y a veces me pongo a ver la televisión, descanso también, ¿verdad? Pero primeramente le digo al Señor, gracias. Esta es mi necesidad, llévala. Pero luego el Señor me permite descansar y al otro día, bueno, empezamos el día y yendo al descanso, ¿verdad? Y yendo a su presencia y seguimos trabajando para la obra del Señor, para nuestra casa, para nuestros hijos, para lo que tengamos que hacer. Por eso el Señor nos dice en esta tarde, ve a ese lugar tranquilo, a ese lugar de paz, para que tus cargas sean quitadas. Dice, y hallaréis descanso
para nuestras almas. Amén. Entonces, bueno, esta es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ojalá pudiéramos tener ese momento de descanso, ese momento de paz, de quitar todas estas cosas que nos aturden en nuestra mente, ¿verdad? Estas cosas que nos cansan también en la mente, ¿verdad? Todas esas cosas que no nos dejan tener esa paz. Decirle al Señor, tú toma el control. A veces nosotros no podemos convencer a la gente, no podemos hacer que la gente hiciera como nosotros quisiéramos, y eso cansa, eso frustra, ¿verdad? Pero el Señor dice, ven a mí, yo hago lo que tú no puedes hacer. Yo hago lo que tú haces lo que tú tienes que hacer, y yo hago lo que tú no puedes hacer. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice, y es el consejo que tiene para usted y para mí en esta tarde. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que aún en medio de todo te preocupas por nosotros. Sé que tienes el cuidado y sabes que a veces nuestras vidas están cansadas, pero quieres que nosotros vengamos y tomemos del agua viva, de esa fuente que salta para vida eterna. Esa fuente, Señor, que sacia toda sed. Esa fuente que da fuerzas al que no tiene ningunas. Esa fuente, Señor, que le da fuerzas al cansado y le ayuda a multiplicar fuerzas. Que le da fuerzas como el búfalo, Señor. Que le da fuerzas para permanecer de pie. Que le da fuerzas para permanecer en la roca que es Jesucristo. Y aunque vengan vientos y tempestades y lluvias, permanecemos en ti. Porque hemos aprendido que venir a ti, entonces podemos descansar. Es necesario, Señor, que tu pueblo aprenda a beber del agua de la vida, que aprenda a tomar el reposo tuyo, Señor, que aprendamos a vivir en tu tiempo, en tus tiempos, en tu dirección, en tu caminar. Ayúdanos, Señor, porque a veces es difícil, lo que enfrentamos, porque a veces las cosas no son como nosotros quisiéramos, porque las cosas se salen de control, pero sabemos que tú eres el único que puede ayudarnos para seguir llevando la carga, para seguir llevando el trabajo al cual nos encomendaste. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese cuidado que tienes de nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.